Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Santo de Israel. Gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por esta obra, por este lugar, Señor. Ven, toma el control, Señor, de la señal. Ven, toma el control de tu palabra. Permítenos llegar con tu palabra, Señor, a tu pueblo en esta hora. Gracias, Papito hermoso, te alabamos, te bendecimos. Gracias por el día, Señor, gracias por el aire. Gracias por el sol, por la lluvia. Gracias por la familia. Gracias por aquellos que nos aman, que comparten la vida con nosotros, Señor. Gracias por el alimento. Gracias, Señor, por el pan de cada día, Señor. Gracias por tus promesas, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque nos permites caminar hacia ti, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, que es infinita, por tu misericordia, que es infinita, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan especial de poder estar en tu presencia para amarte, alabarte, glorificarte, Señor. Gracias porque nos permites bendecirte, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, degustar el pan de cada día, Señor, y también el pan espiritual, Papá hermoso. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú envías tu ángel a protegernos y a cuidarnos, Señor, como dice tu palabra allá en el Salmo 34:7. Gracias porque concedes las peticiones de nuestro corazón, Señor. Gracias por todo lo que haces y has hecho por nosotros. Te pido que en esta hora nos bendigas, Señor, nos protejas, nos guardes, nos guíes. Nos lleves a través de tu palabra a la verdad, Señor. Gracias porque ella nos lleva de consejos, porque ella nos guía, ella nos conduce, Señor. Gracias porque en ella, Padre, podemos encontrar palabras de vida eterna. Gracias porque cuando escuchamos tu voz, Señor, nuestras vidas cambian, nuestra situación cambia, nuestro entorno cambia, Señor. Gracias porque en ti, Señor, todo es distinto. Y aunque el mundo esté en tribulación y angustia, los que estamos en ti estamos confiados, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te damos gracias, te damos honra, te damos alabanza, te damos gloria, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ser tan hermoso y tan precioso con nosotros. Gracias por tu pueblo, por el pueblo de Israel, Padre. Bendícelo, guárdalo, encamínalo hacia tu verdad también, Señor. Oh, Santo, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por esta hora. Te pido que tomes el control, Señor, de esta hora de tu palabra. Que seas tú guiándonos a través de tu palabra a la verdad del Cordero de Dios. Gracias por tu misericordia y por todo lo que haces por nosotros, Papá hermoso. Gracias, Señor de la gloria, te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Es un privilegio estar ante ti, Señor. Es un privilegio poder tomar tu palabra, Señor, en mis manos. Ella es Kadosh. Ella es santa, ella es pura, Señor. Y en ella tú nos hablas, Señor. Allí podemos escuchar tu perfecta voz, Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Para mí es un gusto saludarles, estar con ustedes en esta hora. Poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Poder aprender de ella sabios consejos que nos van a ayudar en la vida. Que nos van a cambiar, nos van a transformar. A través de las experiencias de hombres que estuvieron en el pasado, que obedecieron y también algunos desobedecieron o también cometieron errores, los cuales los llevaron a pagar las consecuencias y hoy en día nos sirven a nosotros para que no caigamos en los mismos errores, las mismas fallas, o tal vez para que no cometamos de verdad las atrocidades que ellos cometieron, por los cuales el Dios se apartó de su presencia. Quiero invitarlo esta noche, mi amado hermano, que entremos en Kadosh. Kadosh es santidad. Eso traduce del hebreo al español, santidad. Y la palabra del Señor es Kadosh. Es santa, es pura. Y en ella aprendemos cada día, de verdad, qué consejo trae Dios para su iglesia y para nosotros, para que nuestra vida cambie.
Y yo sé que usted está interesado en que su vida cambie. Hay muchos hermanos que me siguen escribiendo por el Messenger, hermanos, hermanas, con infinidad de peticiones. Peticiones, por ejemplo, como que ore por sus esposos porque se han ido de sus casas. Hay peticiones por hijos que han estado enfermos, peticiones de hijos que están en prisiones, peticiones por salud, por economía. Hay infinidad de peticiones, lo cual denota que hay problemas en la vida de muchos creyentes y problemas que no tienen explicación para ellos mismos de por qué están en esas circunstancias. Y qué bonito poder entrar en la palabra hoy y encontrar y mirar por qué de verdad el apartarse de la verdad, discúlpeme la redundancia de la palabra, el apartarse de la verdad trae unas consecuencias. Y cuando tú tomas decisiones, tienes que afrontar las consecuencias para bien o para mal, pero tienes que afrontar las consecuencias. Y quiero invitarlos esta noche a la palabra de Dios. Vaya abriendo su Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 11 y 12. Vamos a ir un poquito rápido. Tampoco es tan extenso lo que vamos a escudriñar, pero trae una riqueza espiritual muy tremenda y muy fuerte. Y son las consecuencias de apartarse de la verdad. Hoy en día, apartarse de la verdad es apostasía. La gente piensa a veces que, porque allá en Mateo capítulo 9 habla de la apostasía, piensa que apostasía o los que apostatan de la fe son los que se apartan de la palabra de Dios, y no es así. Apostatar es leudar la palabra, y toda persona que esté leudando la palabra, un poco de verdad y un poco de mentira, está en apostasía, ¿sí? Que es hablar palabras leudadas. Y podemos encontrar algo muy tremendo, y tengo que hablar y comenzar en algo muy tremendo, es cómo los padres influencian sobre los hijos. Y resulta que cuando se une en yugo desigual y vienen los hijos, a veces los hijos se inclinan no por el sabio consejo del padre que va en lo correcto, sino por el que va por el camino incorrecto, y se pagan las consecuencias de una manera muy fuerte. Quiero que vayamos al libro de 2 de Crónicas, capítulo 11 y 12, pero no sin antes vamos a pedir el permiso y la intervención del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de verdad, para que nos guíe en la verdad a través de su palabra, y podamos esta noche tener respuesta a muchas inquietudes de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, por qué mi situación está como está, si yo estoy en la iglesia. Hay muchos hermanos que me hacen esa pregunta: pastor, ¿por qué mi vida es así si yo voy a culto? Si yo me estoy congregando. Me dicen: pastor, yo cumplo con mis ofrendas, yo cumplo con mis diezmos como nos enseñan. Yo no me pierdo un culto en la semana, yo no me pierdo una transmisión, pastor. Pero ¿por qué mi vida está así? Y realmente tenemos que mirar porque son consecuencias de decisiones que hemos tomado de pronto en el pasado. Y vuelvo y lo repito, todas las decisiones que se toman traen consecuencias para bien o para mal, pero hay que afrontarlas. Nadie en esta vida puede escapar a las consecuencias de sus actos y sus decisiones. Por eso es mejor hacer caso a un sabio consejo. Y el sabio consejo dice que sabio es el hombre o la mujer que aprende de los errores de los demás para no cometerlos, y necio es aquel que comete errores para aprender la lección. Entonces entremos a la palabra para que la palabra nos resuelva estas preguntas. ¿Por qué estoy en la condición que estoy? ¿Por qué mi situación está como está? ¿Por qué mis hijos están viviendo y pasando lo que están viviendo? ¿Por qué hay dolor dentro de mi familia? ¿Sí? A veces culpamos a las personas y a los hijos por las decisiones que están tomando. Y no nos damos cuenta que como padres nosotros influenciamos, aún sin enseñarles, directamente con nuestra conducta, con nuestros actos y nuestros pensamientos, estamos trayendo mala influencia a nuestros hijos. Y estos se apartan de Dios, y cuando se apartan de Dios pagan las consecuencias. Cuando se apartan de la verdad, pagan las consecuencias, y nosotros resultamos de pronto en una situación de lágrimas y tristeza, cuando realmente es mejor entrar en la palabra y no apartarse de la verdad. Creo que vayamos, antes de entrar, vaya listando 2 de Crónicas, capítulo 12, verso 13 al final. Vamos a leer al final simplemente, porque aparece algo. Voy a leer la parte que quiero leer y vamos a entrar en oración un segundito para pedir la dirección del Espíritu Santo. Y dice, vamos a hablar de Roboam, hijo de Salomón, quien lo sucedió en el reino después de que Salomón murió. Y dice que el nombre de la madre de Roboam fue Naama.
Escuchen el nombre, dice Naama. Es el nombre de la madre de Roboam y ella era amonita. Tenga esto presente porque para que usted entienda qué es lo que vamos a leer y cómo vamos a ver las consecuencias de apartarse de la verdad. Amén. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor de toda gloria y honor, te pedimos en este momento, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que seas tú guiándonos a través de tu bendita palabra a estas verdades que tu palabra trae, a estos consejos, Señor, y a mirar a través de los errores de este hombre Roboam, influenciado por su madre, por el mal ejemplo de su madre, Señor. Y te pido que aprendamos hoy la lección de vida. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, Espíritu de Dios, que seas tú abriendo el entendimiento, quitando el velo de la religiosidad y permitiendo que puedan ver más allá de lo evidente y encontrando respuestas el por qué nuestra vida está como está. Te damos honra, gloria y alabanza, oh Santo Consolador, en el nombre del Cordero de Dios. Y a ti, Padre Celestial, muchas gracias. Permítenos entrar en tu palabra, que es Kadosh, para vivir en Kadosh. Amén y amén. Bueno, entonces vuelvo a leer al final del verso 13, el capítulo 12 de Segunda de Crónicas, y dice, y el nombre de la madre de Roboam, escuche esto, el nombre de la madre de Roboam fue Naama y era amonita. Antes de que empecemos, tenemos que saber qué son los amonitas. Los amonitas era un pueblo siro-fenicio que habitaba cerca al pueblo hebreo. Y preguntarán ustedes, ¿pero de dónde salieron los amonitas? Muy poco se enseñan en los altares esto. Y los amonitas es su padre, o el padre de los amonitas, increíblemente, fue Lot. ¿Recuerdan cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, que estaba cayendo fuego del cielo y fue destruido? Y su esposa se convirtió en una estatua de sal. Y después entró a una cueva, y en esa cueva las hijas de él mismo, por la misma influencia, escuche, la influencia del entorno donde vivían, porque ellos vivían en Sodoma y Gomorra, les tenía su mente corrompida. Tal punto llegó la corrupción. Por eso hay un viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré en qué te vas a convertir. Depende de las amistades con que tú vivas, así mismo te vas a comportar, quiéralo o no lo quieras. Así es la palabra de Dios esté en ti, siempre el mal va a influenciar y es lamentable. Y resulta que las hijas de Lot lo embriagaron a su propio padre y cometieron incesto y tuvieron sexo con su padre, lo emborracharon y se llegaron a él a nivel sexual sus dos hijas, y sus dos hijas tuvieron hijos de su propio padre, y de ahí vienen los amonitas, que era un pueblo que se desvió de la verdad de Dios, porque Lot nunca a su descendencia le enseñó a respetar al verdadero Dios. Entonces resulta que los amonitas resultaron adorando a un ángel caído, una potestad demoníaca caída, un ángel caído que se llamaba, o la traducción que le dieron es Moloch. Cuando él pertenecía a los ángeles de luz, su nombre era Molochel, con la terminación el, y algún día, Dios me lo permita, les voy a enseñar lo que son los nombres de Dios y los nombres de los arcángeles caídos. Pero resulta que han hecho una investigación hacia las traducciones y parece ser que del griego a los demás idiomas lo tradujeron mal y no se dice Moloch, sino Milcon. Milconel realmente es el nombre de un arcángel caído que fue quien tomó posesión del incesto y del pecado que hubo entre Lot y sus hijas. Y fíjese que fue un pecado sin intención, porque a Lot lo emborracharon, lo embriagaron y él realmente tuvo sexo con sus hijas como si fueran sus mujeres. Y de ahí salieron los amonitas. Pero los amonitas tenían algo muy particular que le servían a este demonio, porque estos ángeles caídos se convirtieron en demonios después de que fueron separados y destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, y vamos a entrar al verso 5 del capítulo 11 y vamos a entrar en materia. Esto era un pequeño recorderis para que usted tenga una connotación o una idea de lo que estamos hablando en este momento, para la gloria del Señor. Dice la escritura, prosperidad de Roboam. Escuche esto. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gat, Maresasif, Adoraim, Laquis, Atzeca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín.
Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y la prosperidad de Roboam se debió a que era hijo de Salomón, pero era hijo también de una de las mujeres de Salomón. Salomón cometió uno de los peores errores que pudo haber cometido un ser humano, y fue cometer fornicación y adulterio. ¿Por qué? Porque Salomón, a pesar de que Dios le habló y le dio sabiduría, ¿sí? Dios le concedió mucho dinero, mucha riqueza, mucha popularidad y prosperidad, y él donde quiera que iba a viajar, porque él sabía mucho de Israel y se iba a otras naciones, le gustaban las mujeres, y el hombrecito, cada mujer que le gustaba le echaba mano para sí y la convertía en esposa o en concubina. De ahí que la escritura dice que él tuvo 300 esposas y 700 concubinas, imagínense eso. Entonces, cada mujer donde él iba, que le gustaba, la tomaba para sí. Entonces, fíjese que Roboam tuvo un padre que tenía temor a Dios, pero su madre no, porque su madre provenía y era ascendiente del pecado. Y los amonitas traían pecado consigo en sí. Era una maldición generacional que tenían pecados de tipo sexual, ¿sí? De tipo sexual y a la vez idólatras, porque cuando se cometen pecados de tipo sexual en aberración, ¿sí? Las personas son poseídas por espíritus inmundos, por demonios. Los pecados de aberración sexual. ¿Cuáles son los pecados de aberración sexual? Cuando se llegan en incesto. Padres con hijos, y resultan los padres violando a sus hijas. Y lamentablemente también he recibido mucha comunicación de muchas hermanas mexicanas que por cultura los padres han violado mucho a las mujeres mexicanas. Y es increíble, y muchas lo guardan en silencio aún. No se han atrevido a contar la verdad de lo que hacían sus padres cuando eran niñas. Y de ahí se extienden maldiciones generacionales. Tales maldiciones que los amonitas eran promiscuos a nivel sexual, cometían incesto y otras aberraciones de tipo sexual. Por eso fue que se apartaron, y por eso ese espíritu inmundo llamado Moloch, como es conocido popularmente, o Milcom, que realmente es su nombre, porque es que hubo un error en la traducción del griego al latín, al romano y después a los demás idiomas, y quedó como Moloch, pero su nombre realmente es Milcom. Entonces esta potestad demoníaca tomó el control. Entonces fíjese que Roboam, aquí había un problema grave y delicado, muy fuerte, porque Roboam era hijo de un hombre que tenía a Dios, pero a la vez, imagínense, era promiscuo y era fornicario y adúltero. Pero tenía a Dios, y su madre provenía de un pueblo, o tenía una sangre, un linaje por herencia de pecados sexuales fuertes, fuertísimos. Pero este hombre, la sabiduría que adquirió su padre lo llevó a edificar, reforzar y organizar el pueblo de Israel. Y le fue bien mientras este hombre caminó en la verdad, a pesar de que tenía la influencia de su madre. Por eso cuando tú tienes hijos donde tú eres creyente, tú caminas en la verdad, pero por ejemplo el padre no, es fuertísimo, porque los hijos siempre se inclinan al mal. Y el ser humano tiene la tendencia a inclinarse siempre hacia el mal. Por eso siempre debemos estar en oración por nuestros hijos. Siempre debemos ponerlo en la presencia del Señor. No podemos desfallecer. Y aunque el mal los tome por un rato, sabemos que el mal los tendrá que soltar en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 11, segunda de Crónicas, verso 12, dice: y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó, pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos, las otras tribus. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, escuche esto cómo se cometen errores, o un hijo comete errores por la influencia siempre del mal. Por eso cuando sus hijos tienen problemas, vuelvo y le digo, con el alcohol, con la sexualidad, con las drogas, voy a nombrar otro, con, digamos, los hurtos, ¿sí? No juzgue a sus hijos, porque ellos están actuando por influencia del mal. Y muchos de ellos resultan haciendo cosas que usted se sorprende. Y usted me va a decir a mí, pastor, pero es que mi hijo no es así. Mi hijo no era así. No entiendo por qué está actuando así. Y está actuando así no por voluntad propia, sino porque hay una influencia demoníaca en ellos. ¿Por qué? Pues voy lo repito. Porque la mayoría de personas se han unido en yugo desigual. Él o ella buscan de Dios,
pero el otro cónyuge, el otro papá no. Y el mal siempre tiende a llevar la delantera y arrastrarse nuestros hijos hacia el mal. Miren lo que hizo. Verso 13, aquí hay algo grave, dice: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivía, vinieron a Roboam, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam miren lo que dice: Jeroboam y sus hijos, o sea, el hijo de Salomón y sus nietos, dice el verso 14, excluyeron del ministerio de Jehová a los levitas y los sacerdotes. Quitó, qué grave error tan tremendo, quitó a los sacerdotes y a los levitas del servicio. Y es algo muy delicado. Cuando usted, mi amado hermano, mi amada hermana, usted deja de seguir al verdadero sacerdote y levita que le está dando la palabra por otros levitas y otros sacerdotes que están a su gusto y a su parecer. Ojo con esto, es lo que le estoy diciendo. Y no voy a hablar de ningún ministerio mal. Voy a hablar de sus decisiones por apartarse de la verdad. Roboam se apartó de la verdad. Se apartó de los verdaderos sacerdotes y los verdaderos levitas. Y lo más tremendo que dice el verso 15, dice: y él designó sus propios sacerdotes. Escuche esto. Designó sus propios sacerdotes. Aquí este hombre empezó a nombrar sacerdotes a dedo. Usted ahora va a ser sacerdote, usted va a ser levita. ¿Qué es lo que están haciendo las denominaciones en el mundo entero? Todas las denominaciones están nombrando a hombres que hablan bien, que tienen la facilidad de ser elocuentes, y les dan una credencial, y después de unos cursos les dan un diploma y los ponen como pastores. Y no permiten que Dios ponga a los propios pastores y ministros del evangelio. Y eso trae consecuencias delicadas y graves. Por eso se pagan las consecuencias, por eso. Y lo tremendo es que dice, y el verso 15 dice: y él, Roboam, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. ¿Por qué para los lugares altos y los demonios? Recuerda que les leí el verso número 13 del capítulo 12 de Segunda de Crónicas, donde dice: y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita, porque ya no estando el padre, que adoraba aún a pesar de sus errores y fallas, adoraba al Dios verdadero, dice la escritura, a Jehová, la influencia de la madre pagana, ¿sí?, fue tan tremenda sobre su hijo, al punto que éste quitó la verdad de Dios y puso los sacerdotes amonitas. Y empezó, dice la escritura, para los demonios y para los becerros que en él había hecho. Resulta y pasa que la iglesia no conoce esto. Por eso hay que estudiar teología pura y meterse uno a indagar sobre los sacrificios y los pueblos de las ciudades antiguas. Cuando el Señor me permite a mí viajar e irme a otra nación, lo primero que hago realmente es indagar sobre los orígenes de esa nación y sobre todo las tribus indígenas de esa nación. Y he encontrado cosas tremendas. Que las tribus indígenas antiguamente adoraban supuestamente al sol, a la luna y a todo lo que descendió del cielo, y la gente no lo sabe. Y muchos de los fundadores indígenas de las naciones nuestras donde vivimos le sirvieron a ángeles caídos que eran demonios y sacrificaban a ellos. Y resulta que aquí dice que designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Resulta que los lugares altos se llamaban sigurat. Y los sigurat eran templos donde los amonitas, ¿sabe qué hacían los amonitas? Sacrificaban los niños. Le presentaban los niños a los sacerdotes de Moloch por orden de la mamá Naama de Roboam. Y cambiaron la gloria de Dios por adoración a demonios. Y dice el libro de Crónicas de los Reyes que al lado de los sigurat siempre permanecía un demonio. Y la gente no se acercaba por temor. Un demonio es un ser no humano que está al lado de los humanos que le están sirviendo. Y llevaban los niños en sacrificio y los tendían en unas mesas de piedra donde los abrían en sacrificio en honor a este demonio. Y hacían ceremonias los amonitas de una manera tremenda y escandalosa, donde había orgía. Llevaban señoritas, llevaban doncellas. No llevaban mujeres casadas, sino señoritas muy hermosas.
y los sacerdotes las violaban. Las violaban cuando llevaban niñas muy pequeñas, ¿sí? Que ya tenía su cuerpecito un poco desarrollado, las violaban los sacerdotes antes de sacrificarlas. Y después de tener una orgía con ella, todos los sacerdotes, ¿sí? A la niña la amarraban en la mesa de madera, no de piedra, y la abrían desde aquí hasta su vagina. Y la abrían con una sola finalidad de extraer sus órganos internos, las vísceras, el hígado, el corazón, los riñones y todo eso. Y resulta que este demonio se comía las vísceras y la sangre se esparcía sobre el altar. Y después cogían algo muy tremendo, y es que la carne la ofrecían en holocausto. Casi algo parecido a lo que hacía el pueblo de Israel, que llevaban el becerrito y el corderito y lo quemaban en holocausto para olor fragante ante el demonio, que era un ángel caído. La gente no sabía esto, motivo por los cuales Dios se apartó totalmente del pueblo de Israel de una manera fuerte. Fíjese que el reino se estableció hasta Salomón en perfectas condiciones, a pesar de los errores de Salomón, a pesar de los errores de David. Pero con Roboam el reino se dividió de una manera tremenda, y ahí donde empezó el problema para la dispersión, que después llegó Babilonia y los demás imperios y los llevaron cautivos por causa de esto. Entonces quitaron la verdad por poner su propia verdad, por consejo de Naama, la mamá, que era amonita. Entonces, si tú analizas la escritura, ¿de quién fue la culpa de que el pueblo se perdiera? Ni siquiera fue de Roboam, sino fue de un acto de un hombre llamado Salomón, por ser promiscuo, por no tomar la determinación de tener una sola mujer. El reino estaría establecido hasta el día de hoy. Pero por su promiscuidad y andar enamorándose de cuanta mujer veía, y con su poder económico la traía y las hacía esposa suya. De ahí nació Roboam, de una amonita, y ya saben que eran los amonitas. Es algo muy tremendo, es algo muy fuerte, que el pueblo de Israel, la gente piensa que es que el pueblo de Israel, cuando habla de idolatría, fue que empezaron a crear imágenes. Sí, resulta que cuando los arcángeles caídos se iban, porque salen de la tierra, algunos los llaman extraterrestres, ya los sacerdotes que quedaban fabricaron imágenes. Y sepa usted o entérese usted que todas las estatuas de lo que hablaba David, que eran estatuas de barro, eran representación de los demonios, imágenes. Las estatuas son imágenes de los dioses falsos o que vinieron del cielo porque fueron arrojados de la presencia de Dios. Los arcángeles caídos, cuando bajaron a la tierra, se mostraron porque ellos tienen aún poderes sobrenaturales y no han sido condenados. Fueron expulsados por Jesucristo de la tierra. La gente no lo sabe. Entonces piensan que es que el pueblo de Israel se fue a estatuas. Que Baal era una estatua. Sí, muestra que era una estatua, pero esa estatua estaba representando también a una potestad caída, a un demonio, a un arcángel caído. Verso 16 dice: tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová. Es increíble cómo hay mucha gente que ha conocido la verdad y se aparta de la verdad. Dejan de buscar a Dios porque otros los convencen para que se vayan a buscar a otros dioses, y acuden al espiritismo, acuden a la brujería, acuden a los sortilegios, acuden a los medios, a personas que vienen con poderes supuestamente de adivinación, y sí los tienen. Algunos tienen la telequinesis, algunos utilizan cosas con la mente y tienen ciertos dones, pero no provienen de Dios. Y la gente se está desviando de la verdad y empiezan, sin saberlo, a sacrificar a los demonios. Y recuerden que la brujería y la hechicería es una rama que impide entrar al reino de los cielos, según dice Apocalipsis 28. Entonces tenga cuidado con lo que usted está haciendo cuando usted se aparta de la verdad y cuando usted deja de seguir los verdaderos levitas, aunque ya no hay levitas en este momento, a los verdaderos sacerdotes del Eterno, por ir a oír sacerdotes que usted no se da cuenta y están leudando la palabra con verdad, mitad palabra. Entonces condujeron al pueblo a un dios pagano, condujeron al pueblo a una potestad que bajó de los cielos. Entonces viene la pregunta:
Si el pueblo conoció de Dios, ¿por qué se fueron a otro Dios? Y es simple, porque el demonio que bajó, que es un ángel caído, mostró poderes sobrenaturales. Y lamentablemente el ser humano corre tras donde vea poderes sobrenaturales. Es increíble en vez de buscar la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Fíjese, una iglesia que se muestre con poderes sobrenaturales, que ponga un programa en televisión y verá que la gente empieza a llegar, pero en masas y cantidades, porque quieren los milagros, pero no buscan el camino, la verdad y la vida. Los brujos, los hechiceros y los espiritistas se muestran con poderes sobrenaturales y la gente corre allá para que les vaticinen el mañana. Llegan ministerios de profecía, donde les hablan del mañana y la gente corre allá en vez de buscar el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice que Cristo no miente, que se van a ir al infierno. Es tremendo. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces empezó algo muy tremendo. Miren lo que estaba haciendo Roboam. Por debajo, o no por debajo de cuerdas, sino por un lado estaba fortaleciendo su sistema religioso, pero a la vez estaba permitiendo que los verdaderos vinieran y ofrecieran al Señor. Estaba tibio, ni frío ni caliente. Estaba con su conciencia haciendo lo que su padre le había enseñado, pero por su otro lado, dejándose influenciar de su madre. Por eso les dije, muchos de los errores de nuestros hijos no son porque ellos quieran tomar sus decisiones, sino porque han recibido mala influencia o de nosotros o del otro padre o de la madre. Eso es tremendo. Por eso Pablo advertía que no nos unamos en yugo desigual, porque usted puede ser muy feliz en yugo desigual, usted puede chéverísimo en yugo desigual, pero sus hijos se van a venir desviando del camino de la verdad en algún momento y tú vas a soltar lágrimas porque no querías eso para tus hijos. Pero ellos tienen que asumir las consecuencias y pagar las consecuencias de sus propias decisiones, así como nosotros asumimos las consecuencias de nuestras decisiones. Lo que tú decidas para bien, tendrás que asumir las consecuencias, y tus equivocaciones o errores asumirán las consecuencias también. Mira lo que dice la palabra. Verso 17 dice: así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Mire cómo era este hombre ¿cómo se dice? Como que planeaba y las cosas y las tenía bien puestas. Por un lado hacía lo de sus sacerdotes, pero los verdaderos les permitió que vinieran para que lo confirmaran como rey. Esa fue su intención. Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón, mientras se fortalecía en el reino. Así como dicen, los llevó suavecito para que no le dijeran nada. Y dice que aquí cometió, miren los errores de los hijos. Muchos de nuestros hijos cometen nuestros propios errores. Miren lo que dice, verso 18: y tomó Roboam por mujer a Maana, hija de Jerimot, hijo de David, y Abigail, hija de Eliab, hijo de Isaí, a una prima. Se casó con una prima, la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías y Saham. Después de ella tomó a Maaca, hijo de Absalón, la cual le dio a luz a Adías, Atai, Sisa y Selomit. Se casó con una sobrina, primero con una prima, ahora con una sobrina. ¿Se da cuenta cómo el incesto o el pecado de tener sexualidad dentro de la misma familia se empezó a repetir porque su mamá era amonita, descendiente del incesto que cometió Lot con sus hijas, que de ahí salieron los amonitas? Y eso es una maldición generacional. Y por eso se presentan problemas también en nuestras familias y en nuestros hijos. Es algo tremendo. Dice: después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, de la cual dio a luz a Adías, Atai, Sila y Semí. ¿Sí? Un error. Cometió el mismo error de su padre. E influenciado por su mamá, empezó a volverse mujeriego y promiscuo. Y en ese momento, todo empieza a cambiar en la vida del hombre. Cuando el hombre se aparta de la verdad de su hogar, de la mujer que ama, y se deja influenciar por más mujeres, ahí se aparta y se pierde todo. Se pierde todo. Dice la escritura: pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres. Escuche, sus mujeres.
El mismo mal ejemplo del padre lo repitió. También, como Salomón fue promiscuo, él también fue promiscuo. Tremendo. Dice, y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas. Al menos este fue más decente que el papá. El papá fueron 300 esposas y 700 concubinas. Imagínense eso. Y cada mujer que tomaba no era del pueblo de Israel, sino cada mujer tenía sus propios dioses. Imagínense el harén de Salomón. En el harén de Salomón habían altares a diferentes dioses de cada nación. Es increíble. Entonces imagínense la influencia tan fuerte que Salomón tuvo cuando se llegaba a esas mujeres y se convertían en una sola carne. Eso es delicado. Por eso el tema de la sexualidad es delicado y los hombres no podemos ser promiscuos de irnos a acostar con cualquier mujer. Y los que somos sacerdotes tenemos que guardarnos. Pudimos haber cometido nuestros errores en el pasado, pero en el presente con conciencia tenemos que guardarnos para una mujer. Y esa mujer debe ser kadosh. Debe vivir en santidad para Dios. Y debemos estar en santo matrimonio ante Dios y ante los hombres. Es increíble. Mire lo que dice la palabra. Tomó 18 mujeres y 60 concubinas y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Tremendo. Y mire lo que dice la escritura, el verso, otro error que cometió como padre. O sea, así como Salomón cometió errores como padre, él también empezó a cometer errores como padre. Dice verso 23, obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. O sea, se convirtió en una costumbre fuerte, un mal ejemplo de un padre y sus hijos repitiendo lo mismo y antes agregándole, porque un pecado o un error lleva a otro error peor. Y este repartió sus hijos entre todas sus mujeres por todo el reino y les dio dinero y les despachó. No se hizo responsable de su familia, no los llevó por el buen camino, no les dio un buen ejemplo. Al contrario, empezó a mostrar que podía ser se volvió politeísta. El pueblo de hebreo es monoteísta, un solo Dios. Nuestro Dios es uno solo. Pero él metió a Moloc. Llevó a Moloc al pueblo de Israel y a la vez permitía la adoración a Jehová. Capítulo 12 dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, dejó la ley del Eterno. ¿Ya para qué? Y eso le pasa a muchísimos que se apartan del evangelio, se van de las iglesias y siempre culpan que es por esto, por aquello. Siempre hay un pretexto para salirse de la palabra. Siempre hay un pretexto para salirse de la verdad. Y las consecuencias no se dejan esperar cuando usted se sale de la verdad. Fíjese que si usted no conocía la verdad, su vida era un caos aún dentro de la iglesia. Su vida era un caos dentro de la congregación. Su vida era un caos dentro de su hogar. Pero cuando usted entra a la verdad, su vida cambia, conforme el Cordero de Dios lo dijo. Pero cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Por qué? Porque era el rey y también le dio mal ejemplo al pueblo. Es increíble. Y a muchos les pasa esto, que cuando ya están en prosperidad y en abundancia, los amigos, el entorno, las amistades, siempre se los llevan para donde no es. Siempre va a haber una mala amistad que te va a sacar o va a sacar a nuestros hijos del camino. Y siempre, lamentablemente siempre, en la historia de la humanidad, tiene que haber intervenido en las malas decisiones una mujer. Es increíble cómo las mujeres influencian para bien o influencian para mal. Al punto que aún si usted lo analiza, las grandes guerras entre naciones y en el mundo entero, siempre ha intervenido una mujer o por culpa del amor de una mujer o por el mal consejo de una mujer. Y usted no lo sabe porque usted no estudia historia universal. Yo sí, por eso le digo lo que le digo. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra el Altísimo, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. 2 años duró rebelado contra el Eterno. 2 años le bastaron para que las consecuencias de haber dejado a la verdad no se hicieran esperar contra él y contra la nación entera. Por eso tus decisiones, cuando tú decides no hacer lo correcto y te alejas de la verdad,
paga las consecuencias. Tú, tus hijos, tu familia y todo tu entorno. Y aún como vemos en la antigüedad, aún la ciudad donde nosotros vivimos puede pagar las consecuencias por la desobediencia de un hombre. Es increíble. Con 2.000 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Imagínense la cantidad de gente que venía contra Israel a destruirlos. Por el simple hecho de que él dejó a Dios a un lado, a la verdad. Porque el Dios de Hebreo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es la verdad. Por eso Cristo, que vino en representación del Padre, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino a través mío. Entonces dejó la verdad. Y cuando tú te apartas de la verdad, paga las consecuencias de tus decisiones. Dice el verso 4, dice: y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces apareció, dice la escritura, vino el profeta Semaías. ¿Profeta Semaías? Sí, existió un profeta que se llamó Semaías. A Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, el rey que venía a destruirlos. Y les dijo, el profeta habló así, escuche, estamos hablando del profeta verdadero. Y quiero que tenga uno en cuenta una cosa cuando usted lea la palabra. Y la palabra diga sus profetas, está hablando de los profetas falsos. Y cuando yo decía mi profeta, mi enviado, mi elegido, mi escogido, es el profeta verdadero. Por eso entre tantos millares de profetas hay un solo verdadero y el resto son falsos. Entonces tenga en cuenta cuando usted lea la escritura. Así ha dicho Jehová, la verdad. Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Entonces, primera consecuencia en que cuando tú tomas la decisión de alejarte de la verdad, es que pagas las consecuencias y se levantan tus enemigos contra ti. Es la primera consecuencia, donde Dios permite que los enemigos se levanten y vengan contra ti. ¿Por qué? Porque te has alejado de la verdad. Y hay muchos hermanos y hermanas que están en congregaciones, están en denominaciones y en ministerios con unos problemas tremendos y fuertes. Y todavía se atreven a preguntar, pastor, ¿pero por qué estoy así? Si yo voy a la iglesia, si yo ayuno, si yo oro, si yo diezmo, si yo no... Mire, yo hasta ofrendo, yo doy hasta más de lo que me han dicho que dé. Y Dios no me responde. ¿Y por qué no le responde? Por una sencilla razón, y lo vamos a ver a través de la palabra, que en algún momento de tu vida tú te alejaste de la verdad. O algo peor, tú no caminabas en la verdad. Por eso tu vida era un caos completo. Porque cuando tú caminas en la verdad hay consecuencias de la obediencia. Deuteronomio 28, léalo. Pero hay consecuencias de la desobediencia. Entonces, si en esta hora te estás respondiendo a ti mismo a través de la palabra, ¿por qué estás en la situación que estás? Solamente permite que el Espíritu Santo te redarguya la mente. Ve a tu pasado y sé que te vas a dar cuenta en qué momento tú dejaste la verdad. Dejaste de buscar a Dios. Cuando dejaste de hacer lo correcto, de caminar en la verdad, empezaste a pagar las consecuencias. Tú y tus hijos. Y si no fue tus hijos, porque me vas a decir, no, pero si es que yo estaba en la iglesia, yo estaba buscando a Dios. No, acuérdate de tus pecadillos por ahí escondidillos. Esos pecadillos que nadie los sabe, que solamente tú los conoces. Pero ibas a la iglesia, Señor, y todo el mundo te veía como una persona santa, pura, y resulta que tú te habías alejado del Eterno. Y paga las consecuencias. Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac, en manos de tus enemigos. Verso 6 dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Mira este descarado lo que hizo. Dios mío. Y usted me va a decir, ¿por qué le dice descarado? Vamos a ver de ahí en adelante. Esto es tremendo. Justo es Jehová. ¿Sabe por qué dijo que justo era Jehová? Porque cayó en cuenta y reconoció que él había dejado al Eterno. Y siempre que tú te abandones al Dios verdadero y te vayas de la verdad, te vas a meter en problemas y nunca vas a encontrar solución a tus problemas. Pero en el verdadero Dios sí encuentras respuesta. En el falso no. El falso te arranca de la verdad con emociones, con trago, con mujeres, con lujuria, con fiestas, con amigos que te hacen
pasar de hasta exquisito y divertido el momento y al otro día te levantas con esa resaca, se dice en Colombia el guayabo tan tremendo en la cabeza y sin querer ya vivir, porque la alegría y la emoción que tenías donde estabas en ese lugar fue momentánea y temporal, pero en Dios la alegría y la felicidad es para siempre. No necesitas nada de esas cosas, pero el enemigo te atrae y te atrapa, aún con tu trabajo, con tus reuniones. Que es una reunión de trabajo, pero hay licorcito, hay drogas, cigarro, mujeres, sexo, alcohol, y tú eres casado, tú eres casada, y eso trae las consecuencias. Permítame recordar algo. Hace muchos años, estoy hablando hace unos 20 años más o menos, había un periódico en Colombia pequeño y traía una partecita donde decía, era de un psicólogo que publicaba una parte así, y la gente le escribía para pedir consejería. Y recuerdo que un muchacho le escribió, un muchacho de provincia, de rancho, voy a hablar al estilo mexicano, le decía: doctor, respóndame esta pregunta, ¿será que yo soy homosexual o no soy homosexual? Y él decía: ¿por qué? Y él decía: mira, mis padres viven en una finca, en un rancho, y aquí en la ciudad, en esas, cerca de las universidades, rentan habitaciones para los estudiantes. Dice: comencé con mis amigos, primero que la cervecita, que el traguito, y listo, nos conocíamos y todo eso. Entonces, cada 2 días, cada 3 días terminamos de estudiar, y la cervecita, y terminamos emborrachándonos. Después de eso, de tanto estar tomando tragos, un día, en medio de la borrachera, alguien llevó marihuana, y la probamos, porque lamentablemente el trago cumple con su objetivo, cuando el hombre pierde la voluntad y la conciencia por el trago. Y probó la marihuana, y todos ya empezaron a fumar marihuana. Tremendo. Pero en una de esas reuniones, cuando ya había alcohol y habían drogas, dice que a alguien se le ocurrió, en medio de una borrachera de esas tremendas, decir: hagamos una orgía. Empezó, fíjense cómo comenzó de sutilmente: una cerveza, un trago, malas amistades. Y las malas amistades conllevan a pecados, porque aprovechan siempre cuando el hombre pierde el control por la borrachera y el licor para hacer cosas que no debían hacer y que jamás se atrevería a hacer cuando está en sano juicio. Entonces resulta que empezaron a invitar amiguitas. Algunas eran compañeras o si no eran prostitutas, esas mujeres que se la pasan en las discotecas, en los bares, que venden su cuerpo, que bailan desnudas y todas esas cosas. Entonces se convirtió eso en una orgía. Y a alguien se le ocurrió, y cada uno tenía su propia novia, su propia mujer o la muchacha de turno a la que le pagan para acompañarlo en medio de la borrachera. Y a alguien se le ocurrió es que una orgía. Y en medio de una orgía pues dijeron sí. Y dice que apagaron la luz y cada uno cogió a quien le cogió, y él le decía: doctor, un amigo mío en medio de la borrachera y las drogas me penetró por mi ano varias veces esa noche. Y a la vez pues yo también tuve sexo con alguna mujer la que cogí. ¿Será que yo soy homosexual o no soy homosexual? Porque estoy teniendo atracción por los hombres. Es tremendo. Por eso tenemos que cuidarnos mucho con quién andamos, con quién nos juntamos, con quién hablamos. Y aún dentro de las mismas congregaciones, con quién estamos dentro de la iglesia, porque hay mucha gente corrompida que está dentro de las congregaciones y tienen pecados ocultos y nos pueden contaminar. Si tú hablas con personas que se han apartado del evangelio y que no han vuelto ni siquiera a congregarse, es porque alguien las contaminó, alguien las convenció o alguien las llevó a un momento de placer momentáneo y cometieron un pecado oculto, y la vergüenza y el cargo de conciencia es lo que no les impide volver a Dios. Este hombre cometió errores tremendos, pero en el momento que fue confrontado en su conciencia, dice que Roboam dijo: justo es Jehová. ¿Por qué justo? Porque reconoció que había cometido su error. Por eso estaba empezando a pagar las consecuencias. Eso fue lo que le dijo el profeta Semaías. Usted se apartó de Dios, pues Dios lo soltó, y por eso sus enemigos se levantaron. Justo es Jehová. Y dice la escritura algo muy tremendo: vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisar. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová.
Si el hombre tuviera la gallardía y la capacidad de hacer lo que David hacía, de reconocer sus errores y sus fallas, e ir a la presencia del Eterno pidiendo perdón, alcanzaría misericordia y su vida sería restaurada. Pero ojo con lo que les voy a decir, porque es más grave todavía. El Señor te perdona, sí, cuando tú decides volver a Él, pero tú pagarás las consecuencias de tus actos, porque tienes que aprender la lección. Por eso hay lágrimas en tus ojos. Por eso cuando tus hijos cometen errores, tú también lloras, porque no quisieras que tus hijos estuvieran ahí. Algunos me dirán, pastor, yo no cometí ningún error. Tal vez sí, te uniste en yugo desigual. No pensaste en tu mañana cuando te uniste a un hombre. Y el yugo desigual no solamente es a nivel religioso, sino yugo desigual es que no tienen el mismo pensamiento, el mismo sentir y el mismo actuar. Y sobre todo porque no buscan al mismo Dios. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y el mal siempre va a influenciar a nuestros hijos si nosotros flaqueamos en algún momento de tenerlos en el altar de oración. Hay muchos padres que han llevado a sus hijos a las congregaciones de niños y eran adoradores, eran servidores, y ahora sus hijos están cometiendo pecados y cosas delicadas. Pero le voy a decir una cosa, la palabra no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía. Sus hijos entrarán a la verdad y su vida cambiará si tú vuelves a ponerlos en el altar de oración. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice, y cuando Jehová vio, escuche esto porque viene algo tremendo. Perdón, iba a decir algo sobre David. Por eso David, el rey David, cada vez que cometía un error, dice la Escritura que venía el profeta y lo confrontaba porque Dios lo mandaba. Y David se arrepentía y se levantaba. Y aunque volvía y cometía sus errores, se levantaba a buscar a su Dios. Y la vida de David fue una lucha constante contra el mal. Constante. Fue cargada de errores y fallas, pero cada vez que se arrepentía, buscaba a Dios y lo hacía de corazón. Por eso Dios dijo, este hombre es conforme a mi corazón, el único. Porque lo que Dios quiere es que no te quedes postrado ni humillado. Dios lo que no quiere es ni siquiera verte seguir llorando por tus errores y tus fallas, sino que te levantes en su nombre y no vuelvas a cometer los errores. Por eso la mujer que fue encontrada en adulterio, el Señor después de que se levantó, cuando todo el mundo la dejó, Él simplemente le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella con su cara de vergüenza dijo, no, se fueron, Señor. Y Él simplemente le dijo, vete, no peques más, toma una decisión personal. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré. ¿Qué esperas para entrar en la presencia del Señor? ¿Qué esperas para humillarte en su presencia? Humíllate al Eterno, no ante un hombre, no ante un pastor, no ante un apóstol, no ante un falso profeta. Humíllate ante la presencia del Señor a solas allí y habla con Él. Tus pecados se los tienes que confesar, es a Él, no a ningún ser humano. Suelta tu conciencia ante Él. Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escuche, Mateo 11:28. Yo os haré descansar. Nunca dijo, yo le solucionaré su problema. Porque usted tiene que aprender la lección de haberse apartado de la verdad. Por eso hay lágrimas, por eso hay tristeza, por eso su familia o su entorno está pagando las consecuencias. Vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisara. ¿Por qué? Porque la humillación ante el Eterno, ¿qué es la humillación? Es reconocer los errores y las fallas. Toca el corazón del Señor. Por eso la palabra dice que a un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y lo único que Dios quiere del ser humano es que se aparte de sus pecados, se aparte de sus errores y sus fallas, pero que los reconozca. Para eso necesitamos la palabra de Dios y la intervención del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nadie más. Por eso tenemos que acudir a su altar, a su presencia, no ante hombres. Ay, que yo voy a ir a que me confiese y que el hombre me perdone. El hombre no perdona nada. Y si tienes que confesar algo, tienes que confesárselo a Dios en secreto. Y nadie más tiene por qué enterarse de tus errores, tus fallas y tus pecados. Todos hemos cometido fallas. A todos, y no hay ni uno solo. Nos ha pasado que el gallo nos cantó 3 veces también.
Todos hemos pecado, todos hemos transgredido, todos nos hemos equivocado. Pero para todos está extendida todavía la gracia del Cordero de Dios, si nos queremos acercar a Él. Dice el verso 8, ahí vienen las consecuencias. Mire, el verso 7 dice que como se humillaron, Él los perdonó y los salvó del problema, ¿cierto? Pero el verso 8 dice, pero serán sus siervos. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir al reino de las naciones. Esa fue la consecuencia que recibieron por tomar malas decisiones y quitarse o apartarse de los verdaderos sacerdotes que traían la palabra del Eterno. Los perdonó para que no fueran destruidos, pero los llevó a que fueran siervos y esclavos. Por eso les decía desde el comienzo, todas las decisiones traen consecuencias para bien o para mal y se afrontan. Y Dios nos perdona, pero tenemos que pagar las lecciones de vida para que no lo volvamos a hacer. Y muchos de ustedes que están viviendo lo que están viviendo, hogares destruidos, hijos en problemas, hijos en prisiones, hijos en drogadicción, hijos en aquí y allá, adulterio, fornicación, pobreza, miseria, ruina, problemas, están pagando las consecuencias por decisiones del pasado donde en un instante, por un placer momentáneo, dejamos a Dios a un lado. Y Él nos perdonó, sí, porque me han dicho, pastor, pues yo ya me arrepentí, yo ya pedí perdón, sí, pero estás pagando las consecuencias. Ahí está la respuesta a muchos que me han preguntado, pastor, ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo diezmo? ¿Por qué si yo ofrendo? ¿Por qué yo no me pierdo los cultos? ¿Por qué yo predico? ¿Por qué yo esto? Estoy viviendo como estoy viviendo. Porque un día te apartaste de la verdad, a vivir tu propia verdad. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. O sea, servir al Eterno es vivir en tranquilidad, en paz y en abundancia. Pero cuando se aleja de Él, comienza el caos y los problemas en nuestras vidas. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó todos los tesoros de la casa de Jehová. Escuche, se pierde todo lo de valor. Por eso hay muchos hogares que han perdido y están en crisis económica. Están súper bien. Y de un momento a otro pierden todo. Vienen las malas decisiones y los malos negocios provocados por el Eterno. Para que aprenda la lección que estando en Él y con Él te va a ir bien. Pero cuando no, es porque Él retiró la autorización para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18 dice que mío es el oro y la plata, y yo doy el poder para hacer las riquezas a quien quiero. Y cuando Él lo retira, mi hermano, si usted está en una situación económica mal, es porque Él retiró el poder y la autorización. Entonces no le reclame más a Dios, sino pregúntese cuándo usted se apartó de la verdad. Y vuelva a la verdad, asuma las consecuencias. Pero lo importante es que Dios vuelva a estar con usted. Dice, todo se lo llevó, todos los tesoros de la casa del rey, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Le quitaron toda la riqueza y ahora le tocó pasar del oro al bronce. Y es lo que muchos han vivido en su crisis económica, cuando se cierran las finanzas. Ir desmejorando en vez de ir progresando. E hizo Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Tremendo. Toda la opulencia, toda la riqueza, todo el bienestar se perdió. Porque un día un hombre decidió no escuchar a los verdaderos sacerdotes de Dios para escuchar a los falsos. Y hoy en día la iglesia está sometida en eso. Muchos hogares están en situaciones tremendas porque están metidos en lugares donde están leudando la palabra. No están en la verdad. Y se emocionan dentro de las iglesias. Porque eso provocan esos cultos. Los cultos a Moloch provocan eso. Alegría. Emoción.
Una fe momentánea, instantánea, donde la gente sale adorando es al pastor o al líder o a quien haya predicado. ¡Wow! ¿Cómo predica hermoso, tan lindo? ¡Qué culto! ¿Y a Dios qué? ¿Has adorado al Eterno cuando vas a esas reuniones o estás adulando realmente a los líderes de la congregación? Es tremendo, ¿no? Yo creo que a más de uno se le están abriendo los ojos en este momento. Y muchos están recibiendo respuesta de por qué su situación está como está. Bendito sea su nombre, Señor. Y cuando él, dice el verso 12, y cuando él se humilló, cuando Roboam se humilló, ¿y sabe qué es humillarse? No solamente es arrodillarse y decirle perdóname. Humillarse ya es sentirse desechado. Y lamentablemente viene una pregunta tremenda: ¿por qué el ser humano tiene que postrarse ante el Eterno, sino cuando ya están las malas? Cuando ya el agua le llega aquí, ya para ahogarse, es que empieza a buscar a Dios. ¿Cuándo se levanta en guerra espiritual? Cuando ya ve los problemas tan tremendos que tiene su familia. Pero mientras no tenga problemas, viven en su confort. ¡Wow! Buena casa, buen automóvil, buenas finanzas, buen empleo, buena esposa, bueno de todo, buena televisión. Ya entonces ya no van a congregarse, sino vayamos más bien a la reunión familiar, vayamos a la fiestica aquí, vayamos a la fiestica allá, que nos invitaron acá, que nos invitaron a este cóctel. Que la compañía o la empresa nos llevaron a una reunión y es de la empresa. Empieza el brindisitos, el brindis, el cóctel, así, un cóctel es que yo me tomo uno solo. Segunda reunión ya uno, ya son 2, luego 3, luego 4, luego 5, ya se les olvidó que buscaba a Dios. Se enamoran por medio del licor de una mujer que no vale la pena, que sigue a otros dioses, y esta mujer la destruye, le acaba el hogar, le acaba la vida, simplemente por tener una sexualidad ilícita y desordenada. Y el hombre perdió el año, como se dice. Dice el libro de Proverbios: ay del hombre, cuando una ramera le casa su corazón. Pierde todo, dice la Escritura. Por eso es que nosotros tenemos que estar orando todo el tiempo. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacer caer. Es tremendo. Eso es muy fuerte. Las tentaciones llegan por todo lado, y lo más tremendo es que ahora las tentaciones se ven dentro de la misma iglesia. Y por las redes sociales ni se diga. Ni se diga. Eso es increíble. Hombres, tanto mujeres, que profesan hasta títulos. Todos hemos cometido errores y fallas. Pero ¿cuántos se están humillando en la presencia del Señor? ¿Cuántos están corrigiendo su camino? Solamente aquellos que tienen el corazón como David, como Dios lo ordenó. Arrepentidos y apartados de vuestros malos caminos, y verán la gloria de Dios. Verso 12 dice: y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él. Escuche, para no destruirlo del todo. Dios te perdona, y tú sabes que en este momento se te ha hablado a la conciencia, y sabes que Dios te ha perdonado todas las porquerías que hiciste en oculto. A mí también me las perdonó, como lo hizo con David, como lo hizo con Salomón. Pero también pagamos las consecuencias. Pagamos las consecuencias, y esto es lo que no nos gusta. Y después, quien no conoce las Sagradas Escrituras empieza: pastor, por favor, ore por mí, que es que usted está más cerquita del cielo. Por favor, pastor, ore por mi hogar, ore por mi esposo porque él vuelva al hogar, ore por mis hijos, ore por esto, ore por mi economía, ore por mi hogar, ore por aquello, ore por la salud. Porque más bien no se cumple la palabra cuando él dice: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron para bien. Pero no vinieron las consecuencias. Egipto, Babilonia, Media, Persia, Roma esclavizaron al pueblo de Israel
Y hasta el día de hoy se pagan las consecuencias, porque un hombre fue promiscuo. Ese fue el meollo del asunto, la raíz de iniquidad. Un hombre llamado Salomón fue un hombre promiscuo, y una de sus esposas, llamada Naama, amonita, descendiente, porque los amonitas descienden del incesto, del pecado sexual de Lot y sus hijas. En medio de una borrachera y del trago nacieron los hijos de este incesto, que no siguieron a Dios porque Lot no les enseñó a Dios, y sus hijas cometieron este incesto porque el medio donde vivían, el entorno llamado Sodoma y Gomorra, había permeado sus mentes. Por eso no les importó emborracharse de su padre, emborrachar a su padre y tener sexo con él y tener hijos de él. Y vino un demonio, un ángel caído llamado Moloch, cuyo nombre realmente es Milconel, y fue a quien sacrificaron. Naama convenció a su hijo, y su hijo dejó de seguir los consejos de su padre, que se unió en yugo desigual con una amonita. La maldición generacional que trajeron los amonitas y Naama por medio de Roboam al pueblo de Israel fue tremenda. El pueblo se volvió promiscuo, fornicario, adúltero, idólatra, incestos y sobre todo algo tremendo, el sacrificio de los niños y las niñas a un demonio. Dejaron el sacrificio del altar a Jehová, que eran corderitos, para sacrificar niñas. Y repito, que las mesas de piedra en los sigurar, lugar alto, las abrían desde aquí a acá. Previamente abusaban sexualmente de las niñas, de las doncellas, de las mujeres que eran vírgenes. Porque como existía la promesa, escúcheme, existía la promesa que por una mujer que no iba a ser tocada por un hombre vendría el Salvador de este mundo, las violaban, las mataban, las sacrificaban a un ángel caído para evitar, para impedir que existiera una sola virgen en el pueblo de Israel. Y por eso el pueblo de Israel se volvió la peor porquería en pecados sexuales y aberraciones sexuales. Porque Naama, amonita, le trajo esa maldición generacional a su hijo Roboam. Dice la escritura: fortalecido pues Roboam, ya Dios le perdonó, le habían quitado las riquezas, pero se fortaleció. Y dice, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová desde todas las tribus de Israel para poner ella su nombre. Y ahí donde encontramos esa porción escondida donde dice, y fue Naama, amonita, su mamá. Pero lo tremendo es que volvió y recayó en sus errores y sus fallas, y se volvió a olvidar de que Dios le había perdonado. Y dice la escritura, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y lamentablemente esto le pasa a mucho creyente, mucho cristiano. Dios le ha perdonado y saben que Dios los ha perdonado y les ha dado otra oportunidad, pero no disponen su corazón para buscar la verdad. Primero se meten en teologías, se meten en denominaciones, se meten aquí, se meten allá, porque milagros, señales y prodigios, pero no buscan la verdad. Y se apartan de los sacerdotes que enseñan la verdad. Hacen lo malo ante el Eterno y pagan las consecuencias otra vez. Por eso muchos dicen que se apartan del Evangelio. Y siempre tienen una excusa. Todos los que se han apartado de la iglesia tienen una excusa para decir, es que me fui por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero no cuentan la verdad de sus pecados. No cuentan la verdad que fue lo que hicieron. Y la verdad es que se apartaron del Eterno. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías. Escuche, aquí hay una verdad, un tipcito para ustedes. Dice, no están escritas en los libros del profeta Semaías. Y viene una pregunta entonces que tenemos que hacernos. ¿Dónde están los escritos de Semaías que no aparecen en el canon bíblico? Cuando formaron el canon bíblico en la Septuaginta, en la Tanaj del Antiguo Testamento.
¿Quién tiene y dónde están los escritos de Semaías, el profeta? Dejo esa inquietud, dejo esa pregunta. Y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. La decisión de un hombre trajo consecuencias fatales para él, su familia, para sus hijos y para el reino de Israel. Tus decisiones han traído consecuencias, aún para tus propios hijos. Esto es tremendo, esto es fuerte. Por eso es necesario que volvamos al camino, volvamos a la verdad y volvamos a la vida, a Cristo. Santo te alabo, Padre, gracias. Gracias, Señor. Vamos a orar un momentico, mis amados hermanos, y vamos a pedirle a Dios. Quiero pedirle en esta hora, mi amado hermano, que si su conciencia lo está redarguyendo de algo, vaya a la presencia del Eterno en este momento. Dígale, Señor, perdóname. Dígale, perdóname, Señor. Me aparté de tu verdad, me aparté de tu palabra. Me he apartado de los verdaderos sacerdotes para escuchar sacerdotes que fueron levantados por hombres y que aunque no tienen seguridad, tienen sus propios templos donde ofrecen fuego extraño y sacrificio, Señor, no a ti, sino a ellos mismos. Perdóname, Señor, por todos mis errores y mis fallas. Y te pido que tengas misericordia de mis hijos, de mi entorno, de mi familia, que ellos no paguen las consecuencias por mis errores, Señor, por mis malas decisiones. Porque un día cometí pecados ocultos, Señor, que son vergüenza donde se llegaran a saber. Y aunque tú me perdonaste, Señor, y me has mostrado tu amor y misericordia, he pagado las consecuencias. Y mis hijos, mi familia, mi entorno están pagando las consecuencias. Perdónanos, Hijo de Dios. Perdónanos, Señor. Envía tu Santo Espíritu, Señor, y limpia nuestro pecado. Limpia la iniquidad de nuestras vidas. Límpianos la maldad, Señor. No permitas que Satanás siga con argumentos para atacarnos y destruirnos, Señor. No permitas que el mal nos siga zarandeando, papá hermoso. Libértanos, liberta a nuestra familia, a nuestros hijos. Liberta a mi hogar, liberta a mi esposo, mi esposa. Libértanos nuestra economía, Señor, de una vez por todas. Perdónanos porque transgredimos tus mandamientos, tu ley, tus principios, tus preceptos, tus conceptos, Padre. Perdónanos porque un día dejamos el altar familiar, Señor, y ya no volvemos ni a tu palabra, ni entramos en ella, papito hermoso. Llévanos a tu gloria, Señor. Llévanos a la verdad, al camino y a la vida que es el Cordero de Dios. Espíritu de Dios, muéstranos esa verdad. Guíanos en esa verdad, guíanos a través de esa verdad para llegar al Padre Celestial, Señor. Y si hoy estamos pagando consecuencias por nuestras decisiones, ten misericordia, Señor. Nos humillamos ante tu presencia en esta hora, humillamos nuestro rostro, nuestro corazón, papito hermoso. Aquí tú nos tomes de tu mano y nos lleves al camino eterno, a la verdad y a la salvación, Señor. Permite, Señor, que aún a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, nos levantemos como se levantaba David. Y a pesar que Satanás nos pida para zarandearnos, nos podamos levantar, Señor, y nuestra fe no mengue, como tú mismo, Señor. Lo dijiste a Pedro cuando fue pedido para ser zarandeado, Señor. Si Satanás nos toca como tocó a Job, Padre, permítanos levantarnos en la verdad tuya y sostenernos en tu mano, Señor. Y que nada, Señor, nos aparte de tu presencia, tu amor y tu verdad. Libértanos, Señor, del entorno que nos contamina. Permítanos apartarnos, Señor, de aquellos hombres y mujeres que nos pueden contaminar, Señor. Aún de la familia que nos puede contaminar a sus costumbres, sus actos, sus malos pensamientos. Aléjanos del mal, Señor, y envía a tu ángel que nos proteja conforme a tu palabra en el Salmo 34:7, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Espíritu de Dios, nos sentamos en tus preciosas manos en esta hora. Y te pido, Señor, en esta hora que bendigas a todo hermano que se ha conectado a la transmisión, Padre. Bendice su entrada, bendice su salida, bendice sus finanzas, bendice su altar familiar, bendice sus hijos, Padre. Bendice mis hijos, Padre, los propios y los adquiridos también, Padre. Bendice la familia, Señor, de quienes amamos, Señor. Bendice nuestra familia en general. Permítenos ver tu gloria cada día, Señor, y acercarnos a tu verdad. Y si hemos cometido errores y estamos pagando las consecuencias, te pido, Señor, que nos perdones y tengas misericordia, Señor. Clamamos y clamamos al cielo por tu misericordia y tu favor en esta hora. Espíritu de Dios, suelto la congregación en tus manos.
La bendigo con toda bendición que proviene del cielo mismo, del trono de la gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Cordero de Dios, cuyo nombre es Yahshua HaMashiach en hebreo. Espíritu de Dios, bendícelos, guárdalos y protégelos. Y si tú vienes por tu iglesia, Señor, te pedimos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, para irnos a las bodas del Cordero. Y si no, Señor, sosténnos de tu mano a través de tu palabra, que ella es tu verdad. Como dijo el salmista, lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Guárdanos, Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, amada iglesia.